Amigos del sueño americano, bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy vamos a hablar del casino, hoy vamos a hablar de las apuestas, hoy vamos a hablar de esta economía de aire en la que vivimos, en la que se vive en Occidente, porque hoy fue una catástrofe para el mercado, para los crypto bros, dirían por ahí, en general para el mercado, ¿no? Porque estamos hablando de Bitcoin, que hoy tuvo un récord, un bajón récord, está en $65,000, su valor más bajo en mucho tiempo y pues ya saben, las alarmas del casino están sonando con todo. Sorry, crypto bros. Bitcoin continues to crash as it dipped below 70,000 for the first time since November of 2024. Oh my gosh, it's like a war out there as Bitcoin has dipped down to $66,000 below the all-time high of 2021. People have asked for this dip, yet when it happens, people are fearful. But I'm here to tell you that that fear needs to leave right now. And the reason why I would say the fear should disappear is because the revolution of Bitcoin is not determined by its price. Bitcoin has a history of big drops. 30 to 40% is normal for the asset. Never mind the bigger drops of upwards of 70 to 80+%, where every time it goes down that low, it always goes back up and surpasses previous all-time highs. Bitcoin is still a safe haven. There are other countries that are experiencing triple-digit inflation, so I rather be holding Bitcoin than a lot of other fiat currencies. There's no way Donald Trump just said this. Let me roll the clip. You know, I'm a big crypto person. I'm the one that probably helped crypto more than anybody because I believe in it. And the reason I believe in it is because if we don't do it, Scott, I think we can say then China's going to do it. The audacity is crazy to me. Bitcoin has hit a 1-year low today. Honestly, we were better off with Gary Gensler in there and CZ in prison. Also, respectfully, Eric Trump needs to never open his mouth about crypto or blockchain ever again. Vemos esta nota de Forbes rapidísimo para tener un panorama rápido de lo que está ocurriendo. Aquí nos dice que Bitcoin crashea, cae pues por abajo de $65,000, una caída pues es histórica, pues se pone peor, ¿no? Porque ya estaba bajando en los últimos días y semanas, ¿no? Los precios han bajado, bueno, el valor de Bitcoin, mejor dicho, pues ha bajado aproximadamente un 50% en los últimos 4 meses. Aquí tenemos los datos concretos que nos dice la nota, que Bitcoin bajó por abajo de los $70,000 por la primera vez en un año, alrededor de las 6:30 de la mañana, ¿no? Pero bueno, ha perdido más valor a lo largo del día. Estas pérdidas, como ya les dije, pues llegaron a los $65,000 por cada Bitcoin por ahí de las 3 p.m. East Time. Y pues bueno, bajó tanto como hasta 62,500, ¿no? Estos precios no habían sido registrados para la criptomoneda desde octubre del 24 y pues que Bitcoin cayó aproximadamente un 50% desde su valor más alto de $126,080 que se alcanzó en octubre de 2025, o sea, ni siquiera en un año, ¿no? Pero ha sido una caída catastrófica. Y bueno, aquí en la nota también nos dice que, a ver, ¿por qué está cayendo Bitcoin, no? Los precios de Bitcoin digamos que a flaquear, han tenido problemas desde mediados de enero, pues debido a tanta inestabilidad política, empezando con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. O sea, eso lo dicen como si fuera una inevitabilidad, ¿no? Así que, bueno, es que salió el sol el 1 de enero y pues la captura del presidente casual, ¿no? Obviamente el presidente Donald Trump queriendo apoderarse de Groenlandia, en fin, ¿no? Entonces, pues los inversionistas se han ido pues a otras reservas, a otros valores más seguros como el oro y la plata. También mucha inestabilidad por la nominación de Donald Trump de Kevin Warsh, mi tocayo, para la Reserva Federal. En fin, amigos, aquí les voy a dejar la nota para que la lean más en detalle. Pero lo que yo les puedo decir es que pues es un casino, es una economía de apuestas. Si quieres meterte en ella, pues dependiendo tu nivel dentro del casino, será que tan bien te vaya y qué tan mal te vaya, ¿no? Bitcoin's crashing? Yep, unfortunately. Why is this happening? Well, a couple of reasons. First, risk-averse investors are fleeing the currency, especially as global tensions start to rise up again. But why? I thought Bitcoin was supposed to be resistant to that turmoil. As a matter of fact, I thought it would thrive in it. So did a lot of people. But over the past 4 months, the asset's seen a 40% decline from its October high. Okay, what's the second reason for the decline? Well, second is it's peaked. Peaked? So it can't go any higher? No, not that it
can't, but Bitcoin is one of those assets where there's still a large percentage of short-term investors have decided to take their profit, or even eat a loss. Okay, and third? Well, the snowball effect. What's that? As some sell their positions, investors, especially leveraged ones, may take a loss, causing the price to drop even further, causing other investors to sell, and so on and so forth. Okay, Jabari, so what should we do? Well, this is where a diversified portfolio comes in. If you have faith in the currency long term and are properly diversified, then you have nothing to really worry about. And if I'm not, then you should probably look at rebalancing your portfolio. Major news as Bitcoin has fallen off a cliff and it continues to fall. Here is where Bitcoin was at moments ago, hovering around 63,000. Just on January 1st, it was at 88,743. We're talking a $25,000 plus drop per Bitcoin. This is over a 15% drop since the start of the year and over a 40% drop since it hit its all-time high of around 120,000 back in October. What makes this even crazier is Trump set up the Strategic Bitcoin Reserve, where the federal government has a reserve of Bitcoin holdings, and now those are tanking. According to Futurism, Michael Burry has said that this could signal impending disaster to come. Michael Burry is the guy famous for shorting the housing market before the 2008 crash. Burry said that corrections to gold and silver prices could be connected to this drop in Bitcoin as investors are looking for other places to invest their money. One thing is for sure, further losses to Bitcoin could put more stress and strain on the balance sheets of investors who over-indexed on crypto. The big question is, are we witnessing the death spiral of crypto and Bitcoin, or is it going to recover? Y ahora vamos a leer aquí esta nota interesante, justamente es de Binance, que nos dice que los archivos de Epstein han sacudido al sector cripto, ¿no? Dice, recientemente un nuevo crack, una nueva ranura, un nuevo golpe, como quieras verlo, pues se ha abierto en el hermético caso de Jeffrey Epstein, ¿no? Después de que se sacaran unos documentos el 30 de enero, pues esto tiene a la opinión pública perpleja, ¿no? Porque eso no se trata solamente de nombres o en una agenda social. Esta vez los correos, la época en la que se mandaron esos correos, y pues hicieron varias declaraciones o varias cosas que tenían que ver con cosas financieras, ¿no? En un sector pues no muy concurrido en los archivos Epstein, ¿no? Que son las criptomonedas, ¿no? Dice, ¿qué es lo que nos revela esto, ¿no? Los archivos Epstein con las cripto, ¿no? Uno de los descubrimientos más incómodos de este release, de esta sacada a la luz de los archivos Epstein, fue su aproximamiento indirecto al Bitcoin a través de inversiones en Blockstream en 2014. Blockstream no es una compañía cualquiera, es una de las empresas más importantes en cuanto a la infraestructura y del desarrollo de Bitcoin, ¿no? Entonces ahí tenemos unas imágenes del archivo Epstein, de cómo, aquí se las voy a dejar en la pantalla, obviamente, ¿no? Un tal Eric Svensson le mandó un correo a Jeffrey Epstein, que pues le dijo gracias por las inversiones, en fin. Y bueno, aquí nos dice la nota que por medio de un fondo de inversión, Epstein inyectó $500,000 a un fondo inicial de la compañía, ¿no? Y esto nos prueba que Epstein no solamente estaba buscando profitability, o sea, ganancias, dinero, pero también estaba metido en, decisiones estratégicas, pero no solamente como un especulador o inversionista, sino para tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablamos de conflicto de intereses y, en fin, todo, insisto, amigos, si todo para los tiburones y uno que está ahí buscando cómo sacar sus pesitos, diríamos en México, para ganar unos cuantos pesos en el mercado de criptos, pues va a ser un casino para ti en el que tienes siempre las de perder. Oh my goodness, it's all starting to make sense now. The pieces are starting to come together in real time. The real question is, could Jeffrey Epstein be the creator of Bitcoin? Or could he just be using Bitcoin to funnel all of his transactions for all of the evil, satanic, sadistic things that he was involved in? I don't know. Listen to what this guy has to say, though. If you knew who owned Bitcoin or who started Bitcoin, you had Bitcoin, you couldn't sleep at night.
I know. 100%. And when the real founder of Bitcoin comes out, it is my humble opinion, and there's nothing humble about me, Bitcoin will go to fucking zero. I don't know. To me, it really makes sense because you know how all the transactions on Bitcoin are all, nobody really knows who's sending money here and who's sending money there. It's all encrypted. It's all behind the door. Just like what Epstein is being accused of, all behind the door, all swept under the rug. This could be groundbreaking. This could be the reason why Bitcoin is tanking right now. I don't know. It all makes sense to me. What do you guys think? Bitcoin just plunged under $70,000 again. Lowest in over a year, but big picture here is that this isn't just a correction, it's a crisis. Let's talk about it. Right now, Bitcoin's down close to 20% for 2026, hitting lows around $67,000 to $70,000. Its weakest since before the Trump era surge. The whole crypto market has shed hundreds of billions. Now, analysts blame tight money, a hawkish Fed pick, forced liquidations, a weak institutional demand. It's a risk asset sell-off, not just some ransom noise. But there's this. One name that continues to pop up is JE because he circulated in elite tech and cryptography funding circles early on. That's real. He funded labs and events where future blockchain thinkers hung out. Now, he obviously didn't create Bitcoin, but my God, there is a lot there that could be looked at to see if he had his crummy little hands in using it and manipulating it and bringing it into the forefront. Now, Epstein liked opaque systems, money flow off the books, all right, for his own reasons. So what do you think? Do you think that people are freaking out because he perhaps had his blood money circulating through the cryptocurrency world? That's nuts if that's true. If Epstein really is the creator of Bitcoin, like that all just kind of makes sense. If you really think about it, they create this like online currency that can be tracked, and I remember like when I was little, like the reason why Bitcoin, or a lot of people were using Bitcoin to go on this website called, you know what, I kind of forgot what that website called, but they used to go on the dark web and they used to buy like, weapons, drugs, a whole bunch of stuff, right? This money it was untraceable. And that's how people would make payments to do like crazy stuff like that, right? Like even when it comes to like buying people, because back then, like online, that shit was like possible. You used to go on these like crazy dark web websites, and supposedly you were buying furniture, but in code, it was actually like a person, a real human, and it's just crazy to me that you think about it like, okay, it's just like this random guy, Silk Road, that's what it was called. Yeah, and then I remember that website, you were able to buy like literally anything, bro. You're able to buy like, grenades and like just a bunch of crazy shit, using, this online currency. And it just all makes sense. Like, why would you want to make something that's like, you can't really hold, but it's like untraceable, right? It's almost like if the government can't get their hands on, just for it to turn out to be Epstein's the one that created it. Or you know what? At the end of the day, I feel like this guy's just like what they call like the scapegoat, right? There's way more people behind the scenes, behind the curtains. And they're just kind of like having him as like the puppet, like you're gonna take the blame, everyone's gonna think it's you. But bro, this shit goes fucking deep, bro. It's crazy. Y aquí les voy nada más a introducir una nota muy interesante en español, de hecho la encontré, que nos habla un poco de esto de Jeffrey y del Bitcoin, ¿no? Y dice, bueno, lo que ya vimos, ¿no? Nuevos archivos de Epstein generan debate sobre el control del desarrollo inicial de Bitcoin, ¿no? Entonces la nota está larga, aquí vamos a ver los puntos, digamos, importantes, y se los voy a dejar para que ustedes sigan leyéndola. Si la leen, coméntenme y díganme qué opinan. Pero bueno, aquí dice que en esta publicación, pues, lo que van a ver, les comento una vez, que los comentaristas han afirmado que Jeffrey Epstein controlaba en secreto el desarrollo de Bitcoin. Imagínense, Epstein donó indirectamente al MIT, que financió temporalmente a los desarrolladores Bitcoin Core durante una brecha de financiación. Pero esto no le dio ningún control administrativo u operativo sobre Bitcoin. Las acusaciones de puertas terceras ocultas Bitcoin son infundadas y se basan en suposiciones incorrectas sobre cómo el FBI recuperó los fondos del rescate de Colonial Pipeline, ¿no?
Y bueno, yo ahí se los dejo, pero pues básicamente ya con el resumen queda muy claro, todo es un conflicto de intereses, se supone, bueno, MIT obviamente es una universidad, pero al mismo tiempo pues se manejan los intereses, las élites estudian ahí, en fin amigos, ese es el sueño americano, ese siempre ha sido el sueño americano, diremos en México, una trácala, un casino, apuestas, en fin. Y pues ya para cerrar, amigos, simplemente yo lo que creo, yo no soy partidario de ningún de este tipo de formas de acumulación material. O sea, claro que busco tener ahorros, pero no me obsesiono por tener un portfolio diversificado, un poco de oro, un poco de plata, un poco de cripto. O sea, amigos, eso es literal estar preocupados, ansiosos del futuro. Si tú lo haces y todo está muy bien, perfecto, lo respeto perfectamente, pero yo en lo personal, y te lo comparto por si te sirve, yo en lo personal a mí me gusta simplemente no inmiscuirme en todo esto del mercado de valores, ya sea plata, ya sea oro, ya sea SP500, ya sea lo que sea, amigos. Para mí es demasiada incertidumbre, es como un casino. Y si me quiero divertir apostando mi dinero, voy a apuesto a un evento deportivo que nunca lo hago, lo hice un tiempo y muy poco. Entonces, mi consejo para ti, así de frente aquí a esta cámara, es que no te metas en esos problemas. Si quieres invertir y todo esto, hazlo de otra forma. Pero bueno, cada quien, ¿no? Dime tú qué opinas. Dime tú si estás en este problema o en esta ventaja. Unos dicen que es momento de comprar. En fin, es toda una diversidad de opiniones, pero lo que es un hecho es que está lleno de incertidumbre, ¿no? Y yo siento que lo que menos necesita cada ser humano hoy por hoy en este sueño americano que se ha vuelto, siempre lo fue, pero bueno, que se ha vuelto ya oficialmente una pesadilla. Entonces tenemos que irnos saliendo de eso, ¿no? Ir reduciendo la incertidumbre, ¿no? Entonces yo les propongo eso, que reduzcan su incertidumbre y no sean parte de estos juegos, ¿no? Pero bueno, déjame en los comentarios cómo te está yendo a ti con esto. Cuídense mucho y nos vemos para el próximo episodio del Nuevo Sueño Americano.